Bueno, listo. Entonces, inicio. Buenos días, mi nombre es Santiago Hernández García. Yo les vengo a presentar mi proyecto llamado Modeling of Biphasic Oil Water Flow in Horizontal Pipes for the Prediction of Flow Patterns. Como tal, la presentación está dividida en 4 secciones: la introducción, la metodología, los resultados, y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, para introducirlos en el proyecto, comenzaré hablando de los patrones de flujo, los cuales son las distintas configuraciones posibles entre varias fases cuando fluyen simultáneamente. La identificación de los patrones de flujo es de gran importancia debido al efecto que estos tienen en algunos parámetros de interés, como la caída de presión o la transferencia de calor. Por ejemplo, tenemos el patrón de flujo anular, presente acá en la esquina, en el cual el agua no permite que el fluido más viscoso entre en contacto con la pared, reduciendo considerablemente la caída de presión, por lo que este patrón está siendo ampliamente estudiado para su aplicación en la industria petroquímica. Ahora bien, la identificación de estos patrones se puede realizar de varias maneras, siendo la inteligencia artificial el medio más prometedor para el futuro. Pero para esto se requiere un gran número de muestras para su entrenamiento, que a día de hoy no son suficientes. Por otro lado, los mapas de patrones de flujo requieren únicamente datos experimentales. Sin embargo, solo son aplicables para un único conjunto de fluidos. El modelamiento del flujo agua-aceite en CFD es más adaptable a distintas condiciones de flujo, por lo que permite obtener resultados capaces de alimentar a las redes neuronales de la inteligencia artificial, reduciendo el costo que conllevaría realizar estas pruebas de forma experimental. En cuanto a los objetivos, va a ser con una pequeña introducción al objetivo. La predicción de la simulación en CFD, como veníamos comentando previamente, depende en gran medida de los modelos matemáticos usados, por lo que en este proyecto se tiene como objetivo desarrollar un modelo robusto de flujo horizontal agua-aceite, capaz de predecir efectivamente los distintos patrones de flujo desarrollados experimentalmente. Ahora, para cumplir con este objetivo, hay 3 objetivos específicos que deben cumplirse, los cuales en resumidas cuentas abarcan la selección de los modelos matemáticos más adecuados, el preprocesamiento del modelo y el modelamiento y validación de los resultados obtenidos, lo cual incluiría patrones de flujo, caída de presión y holdar. Ahora bien, la metodología seguida en este proyecto está compuesta también por 3 etapas, en las que se cumplen los 3 objetivos específicos mencionados anteriormente. En cuanto a la selección de modelos matemáticos, las actividades que más resaltan es el análisis bibliométrico de los modelos multifásicos para este tipo de flujo multifásico y la determinación de las fuerzas involucradas en el desarrollo del patrón. En cuanto al preprocesamiento del modelo, resalta más la generación de la malla y su posterior refinamiento y la definición de las condiciones de frontera con sus respectivos métodos de cálculo. Ya finalmente, para la validación del modelo, lo que más resalta acá es la recolección de datos experimentales y análisis y comparación de los resultados obtenidos en la simulación. Bueno, entonces, arrancando con la primera parte, que es la selección de modelos matemáticos, voy a tomarme un tiempo para explicar los modelos multifásicos, ya que estos son determinantes para la formación de determinados patrones de flujo, de acuerdo con la literatura que pude revisar. Tenemos, por ejemplo, el modelo BOF, Volume of Fluid, que tuvo que ser descartado del proyecto debido a que no es capaz de simular efectivamente los patrones de flujo dispersos. Por otro lado, tenemos los modelos lagrangianos, que no simulan eficientemente los modelos segregados, los patrones de flujo segregados. Por lo cual nos quedamos con estos 2 patrones, estos 2 modelos, el modelo de mezcla y el modelo euleriano-euleriano. Con los 2 modelos se va a determinar cuál es el que más nos conviene para cumplir nuestro objetivo. Listo. Entonces, en esta tabla ya vamos a empezar a revisar los parámetros que se usaron para el modelo numérico o preprocesamiento. En cuanto a las dimensiones de la tubería, tenemos que tiene un diámetro de 2.5 centímetros, una longitud de 1.5 metros y unas condiciones operacionales ya determinadas. Ya definida la geometría, se realiza el mallado en ANSYS-ICEM, realizando mallado estructural OH compuesto exclusivamente de elementos hexaédricos, como se puede observar en la figura. Siguiendo, entonces, en esta tabla también se pueden observar los modelos matemáticos ya seleccionados previamente, junto con los métodos numéricos que también se van a emplear para esta simulación. Todo esto ingresado en ANSYS Fluent. Por ejemplo, acá resalta el modelo de turbulencia, que es el K epsilon realizable, y el coeficiente de arrastre, que es calculado a partir de la correlación de Ruche-Isa. En cuanto a los métodos numéricos, el acoplamiento presión-velocidad,
se hace por el algoritmo simple, y la discretización espacial se hace a partir del esquema QUIC de segundo orden. Entonces, en cuanto a las condiciones de frontera, se va a considerar que la entrada del flujo a la tubería está completamente mezclado sin deslizamiento entre fases, lo que implica que la velocidad de ambas fases es igual a la suma de las velocidades superficiales, y cada una de las fracciones va a ser igual a la relación entre su respectiva velocidad superficial y la velocidad total. Igualmente, en la condición de frontera de salida, se ubica una presión manométrica igual a 0, y también se configura la condición de frontera de pared. Los datos experimentales que se usaron para este proyecto fueron obtenidos a partir de una colaboración con la Universidad de Sao Paulo, que es donde se encuentra este banco experimental, esquematizado acá. Este banco experimental cuenta con una tubería de borosilicato, en la que se permiten visualizar fácilmente los patrones de flujo, y a nosotros nos facilitaron varios datos experimentales. Entre los dos datos experimentales que tuvimos la oportunidad de acceder, seleccionamos estos 7 experimentos respecto a las velocidades superficiales, los cuales en total abarcan 6 distintos patrones de flujo para analizar. Listo, entonces arrancando con los resultados, lo primero que hace en los resultados es el test de independencia de malla. El test de independencia de malla es de gran importancia porque con ese se pretende encontrar a qué grado de refinamiento se pueden despreciar los errores de discretización. Entonces, para el test de independencia se van a usar 6 mallas, todos aumentando el número de celdas a partir de refinamientos uniformes en todo el volumen, y tomando en consideración un parámetro de análisis, que en este caso va a ser la velocidad axial en el centro de la cara de salida. Acá en la tabla se encuentran los resultados obtenidos con los respectivos errores, y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar una gráfica que esquematiza de mejor manera cómo la quinta malla, de aproximadamente 475.000 elementos, es en este punto donde ya el incremento en el número de elementos tiende a ser muy elevado para la poca velocidad axial que aumenta en este punto. Así que selecciona esta quinta malla de 475.000 elementos, y en esta tabla de abajo se pueden ubicar los parámetros de calidad de esta malla. En cuanto a, ya arrancando con la validación del modelo, el primero que se valida es el patrón estratificado, que es el correspondiente al experimento 1. Entonces, en cuanto a todos los modelos tenemos una imagen de este estilo, en la cual la imagen de arriba corresponde a la captura experimental, la de la mitad a la simulación en el modelo Lorentziano-Euleriano, y el de abajo con la simulación en el modelo de mezcla. En este caso se puede observar que los 3 patrones son muy similares, por lo que predice de manera efectiva en el caso de este experimento. Ahora bien, en cuanto a la interfase, la captura de interfase no es tan sencilla cuando son flujos dispersos. En la imagen de la izquierda podemos observar cuál es la diferencia en la distribución de fases entre un patrón de flujo separado y un patrón de flujo disperso. El patrón de flujo disperso es difícil obtener las interfaces del elemento disperso como tal. Entonces, se recurre al esquema de reconstrucción geométrica. Este esquema de reconstrucción geométrica convierte este patrón difuminado en las fases, en la distribución de fases, a volúmenes cerrados de la fase secundaria. Ya con esto, la reconstrucción geométrica se usa en los demás patrones, en los demás experimentos, ya que en los demás experimentos las capturas presentan algún grado de dispersión o de elementos particulados. Entonces, en los experimentos 2 y 3, se observa que el modelo Euleriano-Euleriano simula bastante bien los resultados, las capturas experimentales, logra acercarse de buena manera a las capturas, pero se empieza a ver una tendencia, y es que el modelo de mezcla tiende a generar menos grado de dispersión. Ya continuando, con el experimento 4 y 5, esa tendencia se mantiene. De hecho, en el experimento 4, ya es muy diferente la captura obtenida con el modelo de mezcla que la captura experimental, por lo que ya se puede empezar a descartar el modelo de mezcla. En cuanto al modelo Euleriano-Euleriano, sigue presentando buenos resultados en los 2 experimentos. Ya los 2 últimos experimentos, que es que se presentan las dispersiones dominadas por aceite, se puede observar que el modelo Euleriano-Euleriano presenta una pequeña diferencia con respecto a la captura experimental, que es que en el modelo Euleriano-Euleriano
se presenta una capa de aceite libre acá en la parte de arriba de la tubería, que en teoría no se presentaría en esta tubería, debido a que es una dispersión total del agua en el aceite. Bueno, y en cuanto al experimento 6, simula efectivamente, incluso con la capa de aceite libre sí se presenta, pero en este caso sí se tiene que presentar esta capa de aceite para la dispersión de aceite en agua, más la capa de aceite, que es la que tenemos acá presente en el experimento 6. Bueno, continuando con la validación, vamos a hacer la comparación de valores numéricos. En cuanto a los valores numéricos, los errores obtenidos en el hot tap son relativamente bajos, obteniendo un valor máximo de 33.51 y el resto de valores se mantienen bastante por debajo de ese valor. En cuanto al gradiente de presión, los errores fluctúan demasiado, obteniendo valores tan extremos como 428.8%. Bueno, entonces las conclusiones ¿qué podemos concluir de este proyecto? Desde el primero, que los resultados obtenidos con el modelo euleriano-euleriano mostraron que el uso de CFD sí permite simular con gran precisión los patrones de flujo horizontal aceite-agua, exhibiendo buena visualización de los patrones en 5 de los 6 patrones estudiados. Considerando que el único que no se pudo observar de manera precisa con respecto a la computadora experimental fue la dispersión de agua en aceite, debido a que las gotas no cubrieron todo el volumen. Otra conclusión que se puede sacar es que el esquema de construcción geométrica permite la captura de interfaces en dispersiones, mejorando la visualización de los patrones de flujo resultantes. Y por último, se puede concluir que el buen ajuste que se logró entre los hold ups simulados y experimentales permite decir que se puede usar este modelo para predecir los hold ups, considerando que el error relativo promedio fue de 15.2%, mientras que por otro lado, en cuanto a las variantes de presión, flujo disperso principalmente se mostraron muy distantes de los experimentales, así que este modelo no se puede aplicar para predecir caídas de presión. En cuanto a las recomendaciones, ¿qué se recomienda? Para hacer una mejor comparación con el patrón de flujo de dispersión de agua en aceite, se recomienda realizar nuevas capturas que permitan identificar la distribución experimental de las gotas de agua dispersas en aceite, para comparar realmente cómo la distribución de fases entre los resultados experimentales y simulados. Una segunda recomendación que se hace es incluir pruebas interfaciales radiales, con la fuerza de lubricación de pared, y calibrar su coeficiente con el fin de encontrar un modelo capaz de predecir también las caídas de presión calculadas a través del CFD. ¿Esto por qué? Porque se pudo observar que la caída de presión experimental en el experimento 5, que fue el que tuvo el error de más de 400%, es muy similar a la caída de presión obtenida fluyendo únicamente agua a través de la tubería. ¿Qué quiere decir? Que seguramente las gotas de aceite dispersas en ningún momento tocaron la tubería y se comportó casi como un flujo de agua unitario en la tubería. Ay, perdón. Y esto no se puede obtener a partir de modelos euleriano-euleriano, y sí se puede lograr a partir de fuerzas de interfaciales radiales como la de lubricación de pared. La última recomendación ya sería adaptar este modelo o la configuración de flujo como flujo vertical, como flujo inclinado, y aplicar los resultados computacionales en el entrenamiento de redes neuronales en el marco del proyecto PIE 3714. Las referencias de las imágenes que tomé, y muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Damos paso ahora a los profesores Arlet Chávez y el profesor Ronald Mercado. Les agradezco mucho a los profesores tener en cuenta. Son 10 minutos de preguntas. Gracias. Ok, buenos días. Buenos días, profesor. Hola. ¿Qué más, Santiago? Bien, gracias. No sé si, bueno, empiezo yo, Ronald. Sí, si quieres comienzas tú. Bueno, está bien. Bueno, Santiago, pues la verdad, me parece que el trabajo pues está muy bien hecho, sí. Me parece que, o sea, en este tipo de trabajos está, digamos que existe una buena revisión del estado del arte. También se ve aquí claramente pues que usted trató de entender los modelos, ¿sí? A pesar de, pues, de que usted está usando un software comercial y que
quizá los modelos estén allí, pues también se nota el esfuerzo que usted hizo por entender los modelos para poder aplicar, digamos, los modelos de turbulencia y los modelos de simulación pues, que usó, ¿sí? La selección de esos modelos me parece pues, que está bien justificada. También me parece que es un buen punto digamos, los datos experimentales que pudieron obtener para validar el modelo numérico, porque eso, digamos que es lo fundamental de esto, como poder comparar de la mejor manera, ¿cierto? Comparar de la mejor manera lo que, lo que usted estuvo realizando, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista, pues ya del trabajo, no sé si tú me puedes recordar de nuevo, de manera corta, porque pues el tiempo es corto, ¿por qué en este caso no usaste el modelo euleriano-lagrangiano, ¿sí? En este caso, por qué no es justificado hacerlo? Bueno, pues en la presentación lo expliqué muy por encima, Sí, pero digamos, lo que pude averiguar es que el euleriano-lagrangiano tiende a consumir más costo computacional, ¿sí? Porque evalúa, digamos, cada volumen, cada pieza de volumen, así que individualmente. sí. Entonces, eso es muy útil para patrones dispersos, pero es que en este caso no podemos asegurar un patrón disperso, puede ser un patrón estratificado, y en este caso se estaría, digamos, consumiendo demasiado, o sea, sería el costo computacional demasiado alto en comparación con lo que se podría lograr con un modelo euleriano-euleriano, que el patrón estratificado lo realiza casi que, o sea, de forma muy sencilla, prácticamente igual que el BOF. Ok, Entonces, ¿cuánto tiempo tú demorabas haciendo una simulación? uf, le pongo como 8 horas. Ok, sí. Bueno, sí, eso es importante porque yo no sé, yo he visto también que, por ejemplo, en este tipo de casos, no soy muy experto en el tema, pero cuando utilizan esto, yo he visto que usan el modelo lagrangiano euleriano típicamente. O sea, yo he visto que lo han usado, ¿sí? Entonces, por eso, pues, era una pregunta que tenía ahí con Sí, respecto a eso. yo lo había aplicado en uno, pero era exclusivamente dispersión, entonces me preocupaba usarlo en flujos estratificados, que esto, como tiene que ser un modelo robusto, pues tiene que también estar disponible para predecir patrones estratificados. Venga, le pregunto, desde el punto de vista de la fundamentación teórica que está ahí, ¿cómo se maneja las fronteras, digamos, entre las dos fases? ¿Sí? Porque ahí, como usted me muestra, yo veo unas condiciones de frontera general en la pared, al final de la tubería, ¿cierto? Pero desde el punto de vista, no sé, ¿sí? No sé si es una pregunta complicada, pero desde el punto de vista de las fronteras dentro del flujo, ¿cómo el programa maneja esas condiciones de frontera? O sea, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, digamos, por lo que tengo entendido, tanto el modelo euleriano-euleriano como el de mezcla, pues tienen la capacidad, de hecho, prácticamente lo vi en el ingreso, de un dato de diámetro de gota, diámetro de partícula. Entonces, Ok, a partir de este diámetro se calcula, digamos, el área interfacial. Con el área interfacial se determinan las fuerzas interfaciales, que entonces sería la fuerza de arrastre, fuerza de sustentación. En este caso solamente aplicamos fuerza de arrastre. sí, Como tal, ¿qué es lo que hace el modelo? O sea, digamos, los modelos lo que hacen es que consideran que los diámetros de partícula o diámetro de gota son más pequeños que los volúmenes de control. Entonces, dependiendo del tamaño, consideran, digamos, se hace como una aproximación de cuál es el área, que está en contacto, cuando se calcula el arrastre, y toda la interacción se hace a partir de las fuerzas interfaciales. Por ujú, ejemplo, digamos, en el caso del flujo estratificado, también habría, y eso es, digamos, la parte que no aplica también. En el caso del flujo estratificado, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues todo considera la misma correlación de arrastre, que sería la correlación de Ruche-Isa, para digamos, la transición entre una fase y otra. Que no, en realidad ese modelo pues no aplica tanto, pero si todo se aplica a partir de la área interfacial y, y de las fuerzas interfaciales. Ah, bueno, y una última cosa, el área interfacial depende de la fracción volumétrica. Entonces, si la fracción volumétrica es igual, de una fase secundaria es igual a 0 o es igual a 1, pues el área interfacial es igual a 0, así que no hay fuerzas interfaciales. Si es un valor intermedio, entonces dependiendo de eso, como que se hace una correlación.
entre más o menos cuál sería el área de interacción entre las fases, y con eso es que se calculan las pruebas interfaciales. Eso tengo entendido yo. Santiago, antes de darle la palabra a Ronald, pues me gustaría como recomendarte que en las figuras, o sea, yo vi que tú hiciste las figuras, los experimentos, tratabas de colocar la figura del experimento y las simulaciones, pero sí creo que en esas figuras valdría la pena tomarse el tiempo como para mejorarlas y explicar o resaltar, digamos, las diferencias o las aproximaciones que hay allí, ¿sí? Ok. Eso valga la pena porque me parece que a las figuras les falta como hablar un poco más, ¿sí? De lo que hay allí, como, no sé, tomarse un poco más de tiempo como para explicar quizás lo que encontraste en cada una de esas figuras, pero realmente pues yo lo felicito. Yo sé que la extensión del trabajo pues que nosotros pedimos acá, quizás falta, digamos, explicar algunas cosas más, pero creo que hizo un gran trabajo, ¿sí? Porque me parece que en lo que explica y todo, me parece que está muy bien fundamentado. Muchas gracias, Santiago. Felicidades. Muchas gracias a usted. Hola, buenos días, Santiago. Buenos días, Yo profesor. coincido, sí, yo coincido con el profesor Arles, me parece un buen trabajo, se ve que hizo una buena revisión del estado del arte y además resalto el hecho de que haya escrito el libro en inglés. Eso hay que resaltarlo porque noté que el inglés está bien, algunas informalidades, pero de verdad que nada preocupante, me parece que estuvo bastante bien redactado. Lo único de repente que le pudiera mencionar respecto a cómo está escribiendo ese manuscrito es que justamente cuando usted habla de sistemas líquido-líquido, no hablamos de partículas, siempre hablamos de gota. Y usted a veces usa partícula, a veces usa gota, a veces partícula. Bueno, en ningún lado usted tiene un sólido. Siempre tiene, o según lo que yo entiendo, siempre tiene aceite de agua, aceite deformable, entonces tiene siempre gotas. ¿Vale? Yo tengo 3 preguntas, vamos a ver si me da chance de hacerlas todas. La primera es netamente conceptual dentro de lo que son justamente estos modelos, estos patrones, pues resultan pues estas fuerzas interfaciales que usted menciona. Y justamente me gustaría saber en qué consiste eso de shear lift, traduciéndolo sería como la cizalla elevación y la fuerza de dispersión turbulenta. ¿Me puede explicar rápidamente en qué consisten esas dos fuerzas? Listo. Del shear lift tengo un poco más de conocimiento. Esa fuerza es, digamos, más que todo generada por la diferencia en las velocidades. Digamos, tenemos la gota, digamos, suponemos una forma esférica. Entonces, la diferencia en la magnitud de las velocidades en los distintos puntos de la superficie de la gota hace que se generen como que ciertos momentos, ciertas fuerzas que va moviendo la gota radialmente. Entonces, eso es como a lo que se llama la fuerza de shear lift, a esa fuerza radial que se genera por la diferencia dentro de la misma superficie de la gota entre la magnitud de las velocidades. La fuerza de dispersión turbulenta, pues no tengo tanto conocimiento de significado físico, tengo entendido que pues depende en gran medida de la turbulencia, de las, ¿cómo se dice? De las cuantificaciones de la turbulencia, y esto lo que hace es que tiende como que a homogeneizar un poco radialmente, porque toda esta fuerza también es radial, homogeneizar radialmente la distribución de gotas a partir de la turbulencia. Es como, siento, eso es como lo que puede conocer sobre esta fuerza de dispersión turbulenta. Vale, perfecto. No sé si pueda ir a la diapositiva 20, por favor. Okay. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba, pues era, ¿hay solubilización, hay dispersión? Porque si es solubilización, pues sí puedo utilizar una regla de mezcla para lo que es la viscosidad, aunque eso no debería hacerse, sino cuando hay una solubilización muy pequeña. Y bueno, justamente cuando uno ve estos resultados, yo tiendo a ver que en la parte experimental se tienden a formar gotas esféricas o algunos no tan esféricos, pero sí con una cierta deformación, ¿no? Para compararlo con una esfera, un óvalo. En su simulación no pasa eso y justamente pues no entiendo por qué no se forman esas gotas redondas. ¿Hay algún término que le esté involucrando la tensión entre ambos sistemas, la tensión entre el aceite y el agua, y que
con base en ese valor le pueda decir si de verdad hay una deformación o no de las gotas, porque veo que esa es la gran diferencia entre la parte experimental y la parte de simulación. Sí, profe, lo que pasa es que en la generación como tal de estas gotas, que claramente no son de la misma forma de las experimentales, se hizo un tratamiento, el tratamiento de reconstrucción geométrica. Entonces voy a regresar un poco a este punto. En la generación de los modelos eulerianos tiende a generarse como dispersión numérica. Eso es un poco lo que leí de las fracciones volumétricas. Entonces eso es lo que hace que, digamos, acá eso está disperso. Este es completamente agua, esto es completamente aceite, y este en la mitad, en teoría, es dispersión, pero como ANSYS considera que, digamos, las gotas siempre van a ser más pequeñas que los volúmenes de control, entonces dice, por ejemplo, la presión volumétrica es 0.5, me caben 3 gotas, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces, ANSYS, por esta también difusión numérica de la presión volumétrica, no tiende a generar círculos. Lo intenté varias veces. Intenté también refinando la malla bastante y, digamos, no logré conseguir como tal el resultado. Entonces, pues, intenté, bueno, considerando que esto ya es dispersión, porque se nota la diferencia con respecto a los patrones de flujo separados, opté por usar este esquema de reconstrucción geométrica. Lo que pasa con el esquema de reconstrucción geométrica es que considera, digamos, los flujos entrando y saliendo de cada volumen de control y trata como que de hacer un corte de interfase. Ese corte de interfase, lamentablemente no hay un algoritmo todavía que haga que ese corte de interfase pueda ajustarse por ejemplo, al diámetro de gota que yo ingresé en el programa. No es capaz de ajustarse a eso, y tampoco es capaz de ajustarse a formas como tal esféricas. Se ajusta como puede. Entonces, por eso es que tampoco sirve como referencia al tamaño de partícula. Más que todo sirve como referencia para visualizar el patrón, porque precisamente eso es como que hace el ajuste como puede de las interfaces para lograr estos flujos. Vale, sí. Sí, y bueno, no voy a preguntar más porque quiero respetar el tiempo que nos están dando a los evaluadores para que no se siga propagando, digamos, este tiempo adicional. Seguramente eso tenga que ver con el modelo que se utilizó, si era de mezcla o de dispersión, pero bueno, en todo caso le felicito por su trabajo. Solo una cosa, quizás como yo no soy el director ni nada más, ni más faltaba, pero yo lo que he visto es, por ejemplo, que sí hay unos modelos matemáticos numéricos para representar, digamos, la deformación de una gota en otro, pero típicamente lo aplican para una o dos gotas o tres, porque, digamos, desde el punto de vista numérico y de las ecuaciones entre la interfase de la gota y eso, sí se necesita, digamos, todo lo que es la tensión interfacial y eso. Inclusive se generan perfiles de velocidad dentro de la gota y afuera, y dependiendo de eso, pues también es la forma de eso, pero digamos que eso no lo tiene ANSYS, ¿sí? Quizás No, ANSYS exacto, es que estos son como más modelos macro, ¿sí? macroscópico. Lo que se refiere sería más, por ejemplo, la DNS, Direct Numerical Simulation. He visto que algunos hacen como eso, con el trabajo ese con la gota, las pruebas internas en toda la superficie, pero son trabajos muy minúsculos si te consideran. No, digamos, no pueden llevarse hasta esta magnitud. Qué pena, bueno, ya me voy. Muchas gracias. No, Luego. Muchas gracias, profesores. Santiago, gracias por tu presentación. Damos paso a Andrés Felipe.